Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. Escuchamos con él y con Noé. Dios bendiga también al hermano Jorgito. El Señor lo llene de su divina y santa gracia también. Qué lindo que se podía ver como hacía mucho tiempo, pero ahí en los vivos le estaba acompañando también la hermana Lisa, le estaba acompañando la hermana Gene. El Señor les bendiga, el Señor les llene de su gracia. La verdad que es lindo poder contar así con la ayuda y bueno, eso solamente el Señor lo puede hacer, así que le damos muchas gracias al Señor por su misericordia infinito y por su divino amor. Si tiene entonces allí su Biblia a mano, quiere seguir la lectura que vamos a estar trayendo en esta hora, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del verso 17 en adelante. Le damos lectura a la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallada cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles y fue y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a Marcelo Adral, el Señor lo llene de su divina gracia, sea bendecido el hogar de Marcelo. Hermano querido, cuando vemos que muchas veces las cosas del Señor producen celo por la popularidad que trae, no por el bien que hacen, sino por la popularidad que traen. Aquellos que quieren ser populares y no logran ser populares. Gracias, pastor, dice Marcelo. Amén, Marcelo. El Señor bendiga grandemente tu hogar. La misericordia de Dios sobreabunde allí en el hogar de Marcelo. Dice, hermano querido, la palabra del Señor que se levantó el sumo sacerdote cuando veían que la sombra de Pedro sanaba. ¿Por qué ponerse mal? ¿Por qué molestarles tanto que los saduceos, los sumos sacerdotes, se llenan de celo? ¿Por qué, hermano querido? ¿Qué mal hacía si predicaban a este Cristo de poder y de potencia? El Señor confirmaba con señales a lo que hacían. ¿Por qué les molestaba tanto que la gente dejase de sufrir en manos del enemigo espiritual? O tal vez eran los enemigos ellos. Porque ¿cómo me voy a enojar
¿cómo me voy a poner mal si veo un milagro de Dios? Si veo al enfermo ser sanado, si veo a aquel que está oprimido por espíritus inmundos, si veo que es libertado, ¿por qué me voy a poner mal? ¿Por qué me voy a llenar de celo? ¿Encontramos alguna explicación lógica en la actitud de el sumo sacerdote y todos los que estaban con el sumo sacerdote, esto es, los saduceos? ¿Encontramos alguna explicación lógica para ello? ¿Puede molestarles tanto que el Señor libre a los oprimidos? Dios bendiga a la hermana Liz, el Señor les llene de su divina gracia, el poder y la virtud del Señor les siga dando la fuerza para poder triunfar. Qué lindo que es, hermano querido. Ella nos bendice, bendiciones, pastor, a cada hermano y oyente. Amén, recibo esas bendiciones también de mi hermana Liz y reciban los hermanos y oyentes esas bendiciones que imparte la hermana Liz. ¿Por qué les parecía tan mal, hermano, al sumo sacerdote? ¿Por qué les molestaba tanto? Ahora, ¿por qué se llenaban de celo? ¿Hablaban en contra de ellos? No. ¿Decían algo en contra del templo? Para nada, lo hacían en el templo. ¿Traían aflicción al pueblo? Al contrario, traían alegría, gozo, liberación. Entonces, ¿por qué se enojaban tanto? Nosotros nos sirve para que analicemos, hermano querido. Recuerdan que el apóstol Pablo, escribiendo en su epístola a los romanos, allí en el capítulo 15 y verso 4, nos dice: las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Aprendamos entonces de esta enseñanza que no debe parecernos mal a nosotros cuando Dios obra prodigios y milagros. Al contrario, no debe parecernos mal, como testificaba la hermana Noé, que se había juntado para alabar y glorificar el nombre del Señor con la hermana Miriam Lucero. ¿No dice la palabra, cuando os juntáis no tenés salmo? ¿Cómo nos va a parecer mal? Eso es lo lindo, eso es lo maravilloso, hermano querido. Pero ¿por qué puede ser que aquí tanto el sumo sacerdote como el grupo del sumo sacerdote, los saduceos, ¿por qué se llenan de celo? ¿Por qué? Si yo veo que el Señor está obrando en una persona, ¿por qué me voy a llenar de celo? ¿Qué es lo que me va a molestar? ¿Qué es lo que me quita Dios de lo que Él me ha dado para librar a una persona de la opresión del enemigo? Entonces nosotros tenemos que comprender, hermano, que dice que ellos, al llenarse de celo, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Hermano querido, ¿cuál era la falta? ¿Cuál era el delito para que los pongan en la cárcel? ¿Acaso los apóstoles tenían culpa de que Dios obrara milagro? ¿Acaso los apóstoles tenían culpa de que el Señor libertase a los oprimidos? ¿Acaso los apóstoles tenían culpa que la sombra de Pedro sanase a los enfermos? ¿Pero por qué los ponen presos entonces? Dios bendiga a la hermana Yayi, ella también nos bendice. Bendiciones, pastor, y a cada oyente. Amén. Recibimos las bendiciones también de la hermana Yayi. Hermanos queridos, vemos entonces cómo opera el espíritu de error y muchas veces nos hace sentir mal con las cosas buenas que Dios hace. Qué misericordioso es el Señor. Dice la palabra del Señor que cuando a ellos los pusieron en la cárcel, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida.
Bendito sea el nombre del Señor. Como para decirle, no interesa cuántas veces los pongan presos, enviaré al ángel y los sacará. Pero no escapen, no huyan, vayan al templo y parados, cosa que todos los puedan ver y oír, prediquen las palabras de esta vida. Bendito sea el nombre del Señor. No importa cuánto se burlen y cuánto se rían, predique la palabra de esta vida. Dice la palabra del Señor que, habiendo oído esto, Pedro y Juan entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ni bien aclareció, ni bien se puso claro el día, fueron al templo, como el ángel les dijo, y allí, dice la palabra del Señor, en el templo enseñaban. Qué lindo, hermano querido. Porque cuando hablan de enseñanza, es que a uno le traen conocimiento que no ha adquirido antes, porque si no sería recordar. Pero cuando a uno le enseñan, es que adquiere un conocimiento que nunca antes había tenido. Ahora, ¿cómo puede ser que estos varones pescadores ahora puedan enseñar, como les dice el ángel, las palabras de esta vida? Está hablando de la vida eterna. Qué maravilloso es el Señor. ¿O no dijo el Señor Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida? Debían anunciar las palabras de esta vida. Por eso es que obedientemente ellos van al templo. Dice la palabra del Señor, hermano querido, que mientras ellos iban al templo y predicaban y enseñaban en el templo, vinieron, dice, el sumo sacerdote, los que estaban con él, y convocaron al concilio, al Sanedrín, 72 ancianos, y también a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y una vez que los tenían a todos reunidos, allí dice que enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Hermano querido, ¿no tendrían que haberse fijado antes si estaban en la cárcel? Que ellos los hayan puesto en la cárcel no quiere decir que todavía van a permanecer allí. Eso es lo que nosotros debemos aprender, que el Señor nos guarda, nos libra, nos protege, no importa lo que el enemigo haga, el Señor está de nuestra parte. Y eso es lo que sucede, dice la palabra del Señor. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie. Eso quiere decir que no habían dormido los guardias, afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Bendito sea el nombre del Señor. Mira, hermano querido, aquí la palabra nos enseña a nosotros. El Señor los pudo hacer invisibles para que no los viesen los guardias cuando ellos pasaban. Sigilosos, hermanos queridos, los guardias estaban despiertos. Cualquier ruidito los hubiera llamado la atención. El ángel abrió muy sigilosamente la puerta como la volvió a cerrar. Hermano querido, es que el ángel del Señor abre puerta y cierra puerta y el enemigo ni se entera, ni se entera. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Ese es nuestro Dios. Dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Hermano querido, pero qué pronto salen de la duda. Dice, viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Gloria a Dios. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. No eran cobardes, no eran que habían salido huyendo, no eran que temían. Estaban allí nuevamente, obedientes al mandato del ángel.
enseñando allí en el templo, hermano querido. Entonces el jefe de la guardia fue con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Se había apoderado de ellos un temor, hermano querido. Porque, hermano, cuando el Espíritu Santo obra, el enemigo tiembla, tiene temor, tiene miedo. Por eso es que la palabra del Señor dice, temían ser apedreados por el pueblo. Es que ellos sí estaban haciendo las cosas mal, Pedro y Juan para nada. Pero ellos hacían las cosas mal, tenían temor, hermano querido. Y fíjense que el necio es el hombre, tienen temor de los hombres, tienen temor del pueblo, pero no tenían ningún temor de Dios. Cegado su entendimiento. Tienen ojos y no ven, decía el Señor Jesús, tienen oído y no oyen. Hermano querido, veían los milagros y ni aún así creían. Se realizaban los milagros en el mismo templo del Señor y ni aún así creían. Los milagros ocurrían en la calle y ni aún así creían. Hermano, esto no es que una persona fue sana. De todos los lugares venían a Jerusalén, pero no venían a adorar al templo, venían a ser sanados y libertados por el Espíritu Santo que obraba a través de los apóstoles. Hermano, esto fue notorio. Por eso es que se llenaron de celo. Ahí es cuando nosotros vemos lo que el Señor nos quiere transmitir, hermano, a través de la palabra. Él nos hace ver que cuando nosotros estamos sirviendo al Señor, el enemigo se llena de celo y nos quiere impedir que sigamos sirviendo al Señor. Pero firme y adelante. El que tiene que retroceder es el enemigo. La batalla la ganó el Señor Jesús. Él nos lleva de triunfo en triunfo, dice el apóstol Pablo. Por eso es que no debemos tener temor. Hermanos queridos, el ángel los sacó de la cárcel y les dijo, id al templo y puestos en pie, predicad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios que vive y reina para siempre. Eso es lo lindo, eso es lo maravilloso, hermano, que nosotros tenemos ese mandamiento de la palabra del Señor. Dad por gracia lo que por gracia recibiste, dijo el Señor Jesús. Así que obediente a ese mandamiento, cada uno de nosotros debemos cumplir con la palabra y con la misericordia de nuestro amado y bendito Dios. Por eso, hermano querido, cuando vemos todas estas cosas tan lindas que hay en la palabra del Señor, ¿cómo no alabar, glorificar y bendecir el nombre santo y bendito de nuestro amado Dios? Al Señor sea toda la honra, toda la gloria y de cada uno de nosotros su misericordia. Ahora, hermano querido, usted me ha bendecido, yo le he bendecido, usted ha bendecido a los oyentes han sido bendecidos, pero ahora vamos a esperar la bendición que viene de lo alto de nuestro Padre Celestial. Y decimos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos llene de su divina y santa gracia y nos prepare para el día lunes, hermano, que seguiremos con esta partecita a ver qué es lo que sucedió del verso 27 en adelante. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Para mi Rey, honra y gloria y de mí su divina y santa misericordia. Amén.